Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bueno, me alegra saludarle esta mañana, verlo. Está haciendo un poquito de frío, ¿cierto? Están ahí, bueno, hay unos que están calienticos, otros están bien arropados ahí, mejor dicho. Pero bueno, qué bendición poder venir a la casa de Dios, ¿cierto que sí? Alabarle, exaltarle, poder cantar y ahora recibir palabra, poder ser enseñados, aprender y sobre todo que eso cambie en nuestras vidas, en nuestros corazones, que es lo importante, ¿cierto que sí? Yo quiero que tú te dispongas y cierres tus ojos en este momento, porque vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a disponer este tiempo para que Dios sea hablando a nuestros corazones. Y yo he venido desarrollando un tema en donde, si tú has prestado atención a las enseñanzas, vas a darte cuenta de por qué debes hacer lo que debes hacer y por qué no puedes hacer lo que quieres hacer, sino que vas a entender muchas cosas que implican nuestra vida. Pero a veces no es que entendamos, sino que no queremos hacer. Por eso necesitamos orar, para que sea Dios tocando nuestro corazón y cambiándolo, para que no solamente entendamos lo que toca hacer, sino que queramos hacerlo y que además por el poder de su Espíritu podamos llevarlo a cabo. Amén. Así que cierra tus ojos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esa oportunidad maravillosa que tenemos de estar en la iglesia, de alabarte, cantar, adorar, de pasar un tiempo también con nuestros hermanos y escuchar tu palabra. Gracias, gracias. Te pedimos que en este momento tú seas tocando nuestros corazones y tu palabra se arraigue en nosotros y transforme. Quita, Señor, lo que no es tuyo, aquellas cosas que nos impidan hacer lo que debemos hacer, quítalas, Señor, y que seamos un reflejo de tu gloria, así como cantábamos hace un momento, que tu presencia descienda sobre nosotros y cambie nuestro corazón, renueve nuestra mente, sea transformándonos completamente. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vamos a fijarnos en el versículo 13 principalmente. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice la escritura así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo yo, bueno, y a riesgo de equivocarse y de equivocarme, que este versículo es uno de los más importantes, si no el más, de la carta a los Gálatas. Para que entremos un poquito en contexto y puedas ubicarte en lo que vamos a hablar esta mañana. La carta a los Gálatas la escribe Pablo como respuesta a un problema que se estaba presentando en esta región, allá en Galacia. Y los creyentes habían empezado el evangelio por fe, habían empezado creyendo en la gracia, habían empezado por el Espíritu, todo iba muy bien, pero de repente parece que algo empezó a meterse en medio de ellos. Y Pablo escribe esta carta y les dice: ustedes no son esclavos de la ley, sino que ustedes son libres de la ley. Por eso dice aquí en este versículo: ustedes han sido llamados ¿a qué? A libertad. Libertad con respecto a qué está hablando Pablo, a la ley. Si usted recuerda, hace 8 días nosotros hablamos que la ley es importante, y el título precisamente de la enseñanza hace 8 días era la importancia de la ley. Y entonces entendíamos que, bueno, eso que está en el Antiguo Testamento no es porque sea viejo y no sirva para nada, no, es el fundamento y la base de lo que creemos. Y si nosotros aspiramos a ser como Cristo, queremos que nuestra vida cambie, tenemos que estudiar juiciosa y cuidadosamente la ley, el Antiguo Testamento. Pero ahora aparece Pablo diciendo estas cosas, y entonces queda uno un poco como que
confundido porque una cosa dice acá y otra cosa dice este versículo. Leíamos Mateo capítulo 5 en donde el Señor Jesús dice: yo no vine a abrogar, a quitar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y entonces, venga, el Señor Jesús dice que hay que cumplirla y Pablo dice que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y es lo que quiero que entendamos, y este es el equilibrio, o más bien es el complemento a la enseñanza de hace 8 días, en donde puede pasar un error. El error que puede pasar es que usted se vuelva un legalista, una persona preocupada por cumplir 613 mandamientos que aparecen en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia. Imagínese, 600 ¿cuántos? 613 mandamientos que usted tiene que cumplir. Entre esos 13 mandamientos, unos que no haga, otros que haga, unos etcétera. Usted 613. Eso es lo que usted tiene que cumplir. Y entonces usted se puede volver una persona demasiado preocupada por esto y perder el sentido y la realidad de ser cristiano. Quedó claro hace 8 días que es importante la ley, que tenemos que cumplirla. Pero hoy es importante que tú entiendas que la libertad tiene un límite. Por eso leo este versículo en primera instancia, para que quede claro que nosotros no somos esclavos de la ley. Dice el versículo nuevamente: a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y quiero que usted piense en algunas cosas que voy mencionando ahora, que van a servir como introducción a lo que vamos a estudiar esta mañana. Y es que la libertad que está hablando Pablo acá no puede ser entendida como la posibilidad de hacer lo que usted quiere. No, eso no es libertad. La libertad en realidad está dada o está medida por unos límites en donde yo puedo hacer lo que debo hacer. ¿Está claro? La libertad no la puedes entender como aquello que puedes hacer, sino como aquello que quieres hacer y que debieras hacer. Cuando tú piensas en la libertad como aquello que quieres hacer, aquello que te place, tú entonces estás pensando en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Entonces, para que comprenda lo que le estoy diciendo, piensa en un carro. No sé si ha visto el velocímetro de un carro. ¿Hasta cuánto llega más o menos? 220, algunos 240, otros, si son supercarros, yo no sé cuánto marcará un velocímetro de esos, pero los normales que tenemos marcan 220, 240, 260 puede llegar a marcar el velocímetro del carro. Usted sabe que si ese velocímetro está así es porque ese carro de alguna u otra manera, con el espacio y el impulso necesario, alcanza esa velocidad. Usted tiene como conductor la libertad de llevar ese carro a eso, pero usted sabe que la libertad no es eso, porque hay un límite que le establece 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. En esta vía se puede transitar a ¿cuánto? A 120 kilómetros por hora. Tu libertad es hacer entonces lo que debes hacer, aunque tienes la posibilidad de hacer otra cantidad de cosas. Es importante que comprendas este concepto, porque el mundo de hoy dice que la libertad es hacer lo que te plazca. Dice que la libertad no tiene ningún límite, no tiene ninguna barrera, que si tú quieres cambiar tu sexo, eres libre. Que si tú quieres, estaba mirando algo ayer que me llamó mucho la atención, que me parece ridículo, pero es cierto. Casarte con una estación de tren, pues te puedes casar con una estación de tren. Bueno, para nosotros sería con el Portal del Sur, con el Portal de las Américas. Imagínese usted casarse con el Portal de las Américas, con la estación allí de la Sevillana. Uy. Eso es una completa ridiculez, pero hay gente que hoy dice, como usted es libre, ¿usted puede qué? Hacerlo. No, eso no es libertad. Eso no es libertad. Y eso ya raya en lo ridículo, en lo tonto, en lo absurdo. Pero la gente hoy día está pensando que ser libre es eso, que yo puedo hacer con mi vida lo que me venga en
gana. No, ser libre no es eso. La libertad, como nosotros la encontramos en la Escritura, como nosotros la encontramos en la palabra de Dios, es aquello que tú debes hacer y que quieres hacer en un marco, en un límite. Hay marco legal o hay un marco moral, pero para el cristiano el marco ¿cuál es? La palabra de Dios. Y eso es lo que da límites a tu libertad. Por eso la enseñanza esta mañana es los límites o el límite, no, los límites de la libertad. Porque tú necesitas quitarte de la cabeza que la libertad es hacer lo que me dé la gana. Dígale que está a su lado: la libertad no es hacer lo que usted quiera. Dígale: la libertad es poder hacer lo que tiene que hacer. Pero mírele a los ojos y dígaselo. Sí, porque es que mire, antes de entrar en materia, algunas cosas porque es importante que esto esté claro. Los padres tienen que enseñarle esto a los hijos, porque si no, ellos cuando estén grandes van a decirle: pues que yo soy libre, mi vida es mi vida y puedo hacer con ella lo que quiera. Ellos le van a decir eso. Entonces usted va a tener que decirle: no, eso no es libertad, eso es libertinaje. Y no, así no funciona, eso no es correcto. ¿Sí? Pues ellos se lo van a decir. ¿Sí? Entonces usted tiene que meterse esto en la cabeza. Libertad es hacer lo que debes hacer porque lo quieres hacer en el marco que corresponde. ¿Está claro? Vamos a mirar 3 cosas en este versículo que leímos. Y pues usted utilice la ilustración del automóvil, del carro, para que usted comprenda un poco que usted puede hacer, pero no debe hacer, porque eso no es libertad. Y quiero que entonces mires 3 cosas en este versículo que nos van a ilustrar un poco, y como decía, nos van a servir de equilibrio a lo que hablamos la semana pasada. Antes de mirar allá, me preocupa que usted tenga claro en su mente cómo vamos. Hablamos en primera instancia que lo que se ve es importante, lo que se ve cuenta. ¿Sí? No podemos pensar que solo la actitud de mi corazón es lo que le interesa a Dios. No, lo que se ve también cuenta. ¿Sí? Eso fue lo que establecimos en primera instancia. En segundo lugar, hablamos que la ley es importante. Tengo que mirar lo que dice la ley. Ahora estamos hablando que somos libres de la ley. ¿Sí? Pero esa libertad tiene un límite. ¿A dónde quiero llegar? A que nosotros podamos mirar lo que dice la Biblia con respecto a algunos temas, pero estoy sentando las piedras, las bases, para que tú comprendas por qué sí, por qué no y por qué esto funciona de esta manera. ¿Sí? Entonces es importante que tú tengas ese marco general como claro en tu mente. ¿Qué 3 cosas tenemos que mirar en este versículo? Primero dice el pasaje, el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Lo primero que quiero que te fijes es que eres libre. El apóstol Pablo, como le estoy diciendo, él está preocupado porque esta iglesia en Gálatas está pensando que para ser salvos o para seguir en el camino de Dios tienen que circuncidarse, tienen que guardar ciertas fiestas, ciertos ritos, ciertas cosas. Y eso es una preocupación que Pablo tiene, porque hay maestros que les están enseñando esa clase de cosas. Y Pablo dice: no, ustedes empezaron por fe y tienen que continuar por fe. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué? Por fe. Así que así es como se vive la vida cristiana. ¿Cómo? Por fe. Por eso Pablo comienza diciendo: porque ustedes, hermanos, fueron llamados ¿a qué? A libertad. A libertad fuisteis llamados. De ninguna manera Pablo está negando que la ley deba cumplirse. La ley debe cumplirse, y él mismo en la carta a los Gálatas dice: el que se someta a la ley debe cumplirla absolutamente toda, no puede fallar en uno. Así que cuando nosotros hablamos de la ley tenemos que entender que exige un cumplimiento total. No cumplo 612 mandamientos y el 13, pues eso ahí por mayoría ganamos. No, los cumple los 613 o no sirve. Y tampoco es un cumplimiento temporal. Los voy a cumplir este año. 2022 es el año de los 613 mandamientos. Y en el 2023, pues un descanso.
porque eso tan duro. No, no funciona. Eso debe ser todo el tiempo y completos, todos debe ser. Pero Pablo les está diciendo: ustedes son libres precisamente de eso ahora. ¿Cómo es que usted y yo somos libres de la ley? ¿Cómo es que el cristiano hoy día no está sujeto a la ley, aunque el Señor Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley? Y Él le dijo a los discípulos: su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Hay una contradicción entre Jesús y Pablo? ¿Cómo es que somos libres entonces? Bueno, tú tienes que entender eso de la siguiente manera. El sentido en que nosotros somos libres es que tú no tienes que cumplirla para obtener algo. Nosotros no cumplimos la ley para ser salvos. Tú no cumples la ley para ganarte el cielo. No cumples la ley para ganarte el amor de Dios. No cumples la ley tampoco para agradecer o pagarle a Dios lo que ha hecho. Y esos son pensamientos muy comunes en los cristianos. Unos creen que deben ser bautizados después de que sean perfectos. Dicen: yo me bautizo después de que ya no la embarre tanto, porque es que uno la embarra tanto. Y entonces están creyendo que para ser salvos, ¿qué necesitan ser? Perfectos, cumplir la ley. No, yo no me comprometo en un ministerio en la iglesia porque es que no, eso toca hacer, es perfecto. No, él está pensando que para poder servirle a Dios tiene que ser ¿qué? Perfecto, para obtener algo. Eso no es lo que el Señor Jesús decía, y es lo que precisamente Pablo está tratando de corregir en la mente de los Gálatas, y es lo que tú debes corregir. Tú no cumples la ley para ganarte algo. No eres buen cristiano, no vienes a la iglesia, no das tus diezmos, no cometes pecados para ser salvo. No. Yo voy a ser buen esposo porque quiero ir al cielo. Eso es un mal entendimiento de la palabra de Dios, porque eso no es lo que dice, y es lo que Pablo está reforzando acá. La ética del cristiano no es una ética comercial. Yo te doy y entonces obtengo. No, así no funciona. Tú no haces esto para obtener algo. Pero hay muchos cristianos que viven bajo ese pensamiento, bajo esa misma carga. Entonces se sienten imperfectos. Y entonces dicen: no soy digno de. Dios no me ama porque yo soy malo. Dios no me ama porque yo soy débil. Yo soy imperfecto, entonces Dios no me ama. Ellos viven bajo esa esclavitud. Pablo les está diciendo: no, ustedes fueron libres de eso. Así no es. La ley no se cumple para esto. Usted no la tiene que cumplir para ir al cielo. No, eso no es así. Y te digo esta mañana: tú no tienes que ganarte nada. Eres libre de eso. No tienes que ganarte nada. Pero en segundo lugar, no cumples la ley para agradecer. Otros no es que quieran ganarse algo, simplemente quieren dar gracias a Dios. No es que yo tengo que portarme bien porque es que Dios ha sido muy bueno conmigo. No, es que yo doy mis diezmos porque así como Dios me da, entonces yo le doy. No, eso es un mal entendimiento, porque ¿acaso, y dice la Biblia, acaso Dios necesita nuestro dinero? ¿Acaso si tú no le das, Él dejará de comer? ¿Acaso si tú no haces algo, Él dejará de ser Dios? Hay algunos que creen que venir a la iglesia o adorar, a levantar las manos, cantar una canción, es un beneficio ¿para quién? Para Dios. Y entonces cuando lo hacen, le estoy pagando. No, de ninguna manera, porque tú no puedes pagar todo lo que Dios ha hecho por ti. No lo puedes hacer. Así que tú no eres santo para pagar. Mira estos días la predicación de, creo que fue hace 8 o 15 días, en donde decía que la vida cristiana tiene que tener una respuesta, pero esta respuesta no es un pago. Y no quería utilizar esa palabra respuesta, y me quedé un momento ahí pensando, porque a veces el lenguaje nos puede llevar a comprender mal la palabra de Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tú no estás pagándole nada a Dios, porque no le puedes pagar nada a Él. No puedes.
Y mira el error de pensar que yo puedo ganarme el cielo, el error de pensar que yo puedo pagarle a Él. Es que para ganarte el cielo tendrías que ser absolutamente perfecto. ¿Recuerdan que hace un momento decíamos 613 mandamientos que tienen que ser cumplidos en su totalidad? Y si solo miramos los 10 mandamientos ya empezamos todos a fallar. Que solo con 10, los 10 primeros. Hablaba esta mañana con alguien y reflexionamos un poco que algunas personas idolatran sus mascotas o idolatran a su pareja, y ese ya es romper el primer mandamiento. ¿Y cómo se idolatra a la persona, a una persona? Pues cuando usted está dispuesto a romper lo que debe hacer porque la otra persona le dice, vamos, hazlo por mí, y a usted se le conmueve el corazón y dice, bueno, y pasa por encima de ¿quién? De Dios, por amor a. Eso es idolatría. Y ya con ese ya fallamos. ¿Qué tal 613? Usted nunca se va a poder ganar el cielo. La tragedia humana es que Dios le coloca al hombre el espejo en donde dice, cumpla la ley, a ver si puede. Y el hombre se estrella ante ese espejo porque dice, no puedo, no soy capaz de cumplirla. Pero hay muchos cristianos que teniendo a Cristo desean cumplirla y no se han dado cuenta que no pueden, que son incapaces. Entonces mira, cuando dice la Biblia, dice el apóstol Pablo que nosotros somos, dice, vosotros a libertad fuisteis llamados. Cuando dice la Biblia, es ese entendimiento en donde tú no cumples la ley para ganarte algo y no cumples la ley para pagar algo. No. Eres libre de esa condenación, de esa esclavitud para obtener, y sobre todo porque te das cuenta, soy incapaz, no lo puedo lograr. Así que ¿cuándo voy a pagar la deuda? ¿Cuándo voy a pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí? No más piense en una acción, no piense en lo que Él le da a usted todos los días, no piense en las cosas que Él hace diariamente por nosotros, en que nos sostiene. No, piense en que Él entregó a su Hijo por usted. ¿Cómo le paga usted a Él la vida de otra persona? ¿Cómo le pagaría a usted? Dios entregó a su Hijo. Señor, te voy a pagar, yo te lo pago, tranquilo. Es que no se puede. Pero nosotros somos libres de la ley porque en Cristo se cumplió toda ella. Porque por fe tú has recibido lo que Él hizo y ahora tú cumpliste la ley. ¿Cómo? Por fe, porque Cristo la cumplió. Mira, y eso es algo que nosotros debemos celebrar y debemos recordar, y no se nos puede olvidar nunca, nunca, nunca. Tú, por la fe en Cristo, cumpliste la ley. ¿Cómo así? Sí, Él fue perfecto, Él sí la cumplió, y al creer en Él, tú ahora cumpliste la ley. Aleluya. Hermano, lo que tú no fuiste capaz de hacer, lo hizo ¿quién? Él. Y si tú crees en Él, ahora Dios te ve a ti como alguien que cumplió ¿qué? Por eso no eres esclavo de cumplirla, porque ya la cumpliste. Ya la cumpliste. ¿Por fe en quién? En Cristo. ¿Tienes que pagar algo? No, porque Cristo ya hizo el precio, ya pagó todo. Así que cuando tú vives en santidad no estás pagando algo. En realidad, ¿cómo nosotros cumplimos la ley? No lo hacemos para pagar, no lo hacemos para ganar, lo hacemos porque eso refleja lo que somos. Mira la diferencia. Tú no haces para ganar, tú no lo haces para pagar, tú lo haces porque eso es lo que eres. Yo soy un hijo de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios? Como dice la ley, cumpliendo todo eso. Así que yo cumplo eso porque es lo que soy, no porque tenga que ganarme algo, no porque tenga que pagar algo, es porque eso es lo que soy. ¿Qué diferencia, qué motivación tan grande hay cuando tú logras entender esto? He pensado muchas veces, y yo soy sincero con usted,
yo no conozco todo lo que digan las otras religiones, no conozco, no me he puesto a estudiar qué dicen los, no sé, por ahí los testigos de Jehová, qué dicen los mormones, que no me he puesto a estudiar eso. Llegará un momento en que lo haré, pero hay muchas religiones en el mundo, pero creo yo que no hay ninguna que ofrezca lo que ofrece nuestro Señor Jesús. Ninguna que ofrezca y diga: no tienes que hacer nada para agradar a Dios, solamente creer en ¿quién? En Cristo. Ninguna ofrece eso. Todas de alguna manera te van a exigir que hagas algo para tener a ese Dios contento. Pero en Cristo no tienes que hacer nada. Creer en ¿quién? En Él, en Él. Y tienes que pensar en este momento: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque expresa lo que eres? ¿Un hijo de Dios se congrega y alaba a Dios? ¿O porque no me toca ir, porque si no deja ir a la iglesia se va perdiendo la salvación y no, yo no me quiero ir al infierno? ¿Lo vives así? Eso no es correcto. No, hoy toca saltar y danzar porque es que yo tengo que agradecerle a Dios, tengo que estar muy agradecido. Pues eso no es correcto, nunca le vas a poder pagar todo a Dios. ¿Cómo estás viviendo la libertad que Cristo te ha dado? Esa es la libertad que Cristo te ha dado. No tienes que ser esclavo para ganar o para pagar. No. Vives de tal manera porque eso demuestra quién eres tú. Mira cómo eso se aplica a la santidad. Tú eres santo no para ir al cielo. Tú eres santo no para pagarle a Dios. Tú eres santo porque yo ya soy santo. Tú eres santo porque ya Dios cambió mi corazón. Así que yo me porto bien porque es lo natural en mí, es lo normal en mí. ¿Cómo es tu manera de vivir la fe cristiana? Eres libre. Amén. Pero en segundo lugar, quiero que te fijes que hay límites a la libertad. Dice el versículo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Somos libres y qué chévere, no tengo que cumplir. ¿Y sabe qué ha pasado? Que algunas iglesias, hay una que se llama Creciendo en Gracia, han entendido mal esto. Y esa palabra gracia habla que nosotros no tenemos que hacer nada, sino que todo es un regalo. Y ellos han dicho, sus maestros, que usted una vez ha creído en Cristo Jesús es salvo para siempre, no importa si sigue haciendo pecados. Ellos dicen eso. Entonces ellos son de los que se dicen cristianos, pero pues se emborrachan, son adúlteros, groseros, vulgares, no tienen ningún problema con eso, porque dicen: finalmente yo no tengo que cumplir la ley porque Cristo ya la cumplió por mí. ¿Verdad? El error a que los lleva esto, porque la libertad tiene un límite y ellos no lo han entendido, y tú necesitas comprender eso. La libertad tiene ¿qué? Límites. No puedo pensar de esa manera, y Pablo lo coloca de una manera muy clara en este versículo, mostrándonos cuál es el peligro. Dice aquí el versículo: solamente que no uséis la libertad como ¿qué? Ocasión para la carne. ¿Qué es la carne? No es el cuerpo físico, no es esto que usted tiene acá, no. La carne, esa naturaleza pecaminosa que tiene todo ser humano y que en el cristiano permanece, aunque haya nacido de nuevo, pero debe ser ¿qué? Combatida, porque ahora el cristiano ya no está esclavizado a la carne, ya no es esclavo de la carne, ya no está sometido a esos deseos. Ahora él puede escoger hacer el bien o hacer el mal. El que no es cristiano solamente escoge ¿qué? Hacer más mal o menos mal, pero finalmente es mal. El cristiano no puede escoger entre hacer el bien y hacer el mal, pero tiene una lucha constante con su carne, porque su carne lo quiere llevar a las cosas pecaminosas, ¿sí?
La Biblia habla de los deseos de la carne. Hay cosas que no son pecaminosas, pero que sí expresan cómo nuestra carne empieza a salirse y a hacer lo que a ella le place, a tal punto que entonces usted paulatinamente va siendo dominado por ella. Yo creo que usted comprenda un poco esto, porque esa es la batalla que tiene todo cristiano. Una batalla ¿contra qué? Contra su carne. Cuando Santiago en el capítulo 1, por ahí en el versículo 14, 15, más o menos, capítulo 1, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que. Otra manera de decir ese versículo sería: cada uno es tentado cuando de su propia carne es atraído y... muy bien. Así que las tentaciones, ¿de dónde surgen? De acá. De acá. Afuera sí, Satanás, pero no es el diablo, es usted. Ahí es donde está el asunto. Y Pablo dice: ustedes son libres de cumplir la ley, pero ojo, porque la carne puede tomar esa libertad como un pretexto para el libertinaje. Tengan cuidado con eso. Y tú necesitas tener cuidado con eso. Por eso nosotros necesitamos devolvernos nuevamente a estudiar todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca en la ley, acerca de cómo debemos ser santos, porque la carne precisamente no quiere hacer eso. Y tú necesitas conocerlo. Pablo dice: yo sujeto mi cuerpo y lo pongo en dura ¿qué? Servidumbre. Dice: yo no peleo dando golpes al aire, sino que yo sé qué es lo que tengo que hacer. Pablo está diciendo que la vida cristiana es una batalla en donde usted tiene que saber con quién tiene que pelear. ¿Contra quién tiene que pelear? Contra su carne. Ella es la que no tiene que gobernarlo, ella es la que no tiene que dominarlo. Usted es el que tiene que dominar su carne. ¿Le ha pasado a usted cosas así como, por ejemplo: yo sabía que eso estaba mal, pero es que las ganas de hacerlo? Piense, usted sabe que alguien lo ofende, no sé, le dice algo terrible. Alguien me contó que probablemente la peor ofensa para una mujer era que le dijeran gorda. Me dijo eso. Y resulta que un día estaba en el carro y se puso en verde y habían unas señoras pasando ahí y pasaron despacio, y estas viejas ¿y qué les dijo? ¡Gordas! Imagínense que a usted le dicen así. Entonces usted sabe que la Biblia dice: amar a vuestros enemigos. Usted sabe que tiene que hacerlo, ¿cierto? Pero usted lo mira así: pero es que eso no lo quiero hacer, aunque sé que la Biblia dice, pero no lo quiero hacer porque es que me dijo gorda. Entonces usted tiene una lucha. ¿Y qué esa lucha cuál es? Su carne diciéndole: no, es mejor que le diga gordo usted, o su abuela, no sé qué le irá a decir usted. Usted es mejor vengarse que Dios te bendiga, no te preocupes. O pues, ¿y qué? No sé. ¿Sí? Su carne le dice: tome venganza. Porque la carne no solamente tiene que pensarla como aquello que lo lleva a las lujuria, lascivia, todas esas cosas, todos esos pecados así, sino también como aquello que lo hace buscar ¿qué? Justicia. Porque su carne es la que quiere justicia, ¿sí sabía? Su carne es la que dice: el que me la hace, me la paga, porque es que conmigo no se pueden meter. Esa es su carne la que le está diciendo eso. Así que usted, cuando escucha esto muy bonito: no tengo que cumplir la ley, su carne dice: su carne dice: bien. No puedes pensar que la libertad es una ocasión para que tu carne haga lo que a ella le place. No, Pablo está diciendo exactamente eso. Y entonces, ¿qué es lo que puede engañarte de la carne? Ella dice que al saberse libre, ella puede pensar o llevarte a pensar que no necesitas contener tus apetitos. Oiga, pues si somos libres, hagamos. ¿Qué problema hay que yo me la pase viendo televisión 3 días seguidos? Si finalmente uno no se salva por eso. ¿Qué problema hay que yo me quede durmiendo hoy en la casa y vea el servicio por YouTube?
¿Qué problema hay? Pues en realidad usted no va a ser salvo si viene a la iglesia, y tampoco si irá al infierno si se queda en la casa entre las cobijas viendo el servicio. No, créame que no se irá al infierno por eso. Pero el problema es que su carne está tomando esa libertad. ¿Para qué? Para dominarlo. Escuche eso. Y esto aquí es donde tú tienes que prestar mucha atención. Yo puedo hacer esto, pero si yo cedo ante esta situación, mi carne va a tomar esto como una oportunidad para luego llevarme a peores cosas. Y mire, estas son cosas que tú necesitas entender. Aquí estoy diciendo varias cosas que te van a ayudar en tu lucha para la santidad. Hay gente que cuando abre la puerta a un vendedor, después ya no la pudo cerrar, ni siquiera la puerta, ni la chequera, ni nada, sino que resultó comprando y metido, y después yo no supe por qué compré. Entonces es mejor que la mantenga, ¿qué? Cerrada. Y en las cosas de la santidad hay que mantener siempre las puertas cerradas, no abrir ni siquiera una rendija, porque esa rendija después ya no se cierra, y esa rendija tiene la tendencia a ampliarse, y cada vez más y más y más y más y más grande. ¿Y cómo comienza la carne? Diciéndote: pues sí, escucho que el pastor dijo que usted no se salva por ir a la iglesia, que usted no se salva por dar los diezmos, así que pues imagínese ese paseo y esa plática ahí. Y como usted no se salva por eso, pues hasta Dios también quiere que uno descanse. ¿No es acaso el cuarto mandamiento? Pues, y su carne le dice: tú te lo mereces. Sí, así le dice su carne: tú tanto que te esfuerzas, tú te lo mereces. Y en realidad usted se lo merece. Usted puede descansar, usted puede gastarse su plata en lo que quiera, pero su carne es la que lo está controlando. ¿Sí se fija? Eso es una línea tan delgada en la que tú tienes que prestar atención a lo que está sucediendo. Y yo estoy dando ejemplos sencillos. Tú puedes ver televisión por la noche, a altas horas de la noche. ¿Sí? ¿Qué pasa? No te será el infierno por ver televisión a las 2 de la mañana. No se va a ir al infierno. Pero ¿qué es lo que lo impulsa a hacer aquello? Es que yo puedo. Además, ¿qué es lo que lo impulsa a hacer lo que usted quiere hacer? ¿Qué es? Si usted se descubre: es mi carne, le doy un consejo para que vence su carne, pues no lo voy a hacer, así que a dormir a las 7 de la noche como las gallinas, y ya. Y usted está controlando ¿qué? Su carne, ¿sí? La está colocando en sujeción, le está enseñando. Y un día puede que sí vea televisión por allá tarde, pero ¿quién es el que tiene el control? Usted, no su carne. La libertad no puede ser una ocasión para la carne. La carne también te puede llevar a pensar, por ejemplo, la fe en Cristo es lo único que pues nos salva. Por lo tanto, un pecado más o un pecado menos pues no hace la diferencia. Así que tomarme unas cervecitas pues, y bien frías, y enmelgar. Además la Biblia dice que desde que uno no se emborrache. ¿Y cuánto es que uno está borracho? Porque yo me aguanto tomarme un petaco y no estoy borracho. Porque hay unos que toman harto y no se emborrachan fácil. Bueno, no sé. Usted puede. Y usted piensa: como es por gracia, y mañana me arrodillo y ya, Dios me perdona. Eso te hace pensar la carne. La carne le hace pensar que pues decirle a ese que le dijo gorda, bobo, o pues ese que pues ya usted no tiene problema. La carne le hace pensar que usted pues también él se lo buscó, y que no hay problema. Eso es lo que le hace pensar la carne. Tengo que preguntarte en este punto, ¿cuál es el motivo profundo por lo cual deseas hacer cosas?
Entonces aquí ya empezamos a hablar. ¿Por qué quiere hacerse un tatuaje? ¿Por qué? No, es que porque yo soy libre. Ajá. Es su carne la que le está diciendo que es porque usted libre puede hacérselo. Y la libertad no puede ser usada para ocasión de la carne. No. Esas son cosas que tú tienes que tener muy claras acá. ¿Por qué hago? ¿Por qué hago? Porque eres libre, pero tienes que tener cuidado con tu carne. ¿Por qué hago aquello? ¿Por qué me quiero comportar de esta manera? ¿Por qué no quiero hacer esto? ¿Por qué no quiero hacer aquello? Tengo que decirte algo más acá. El asunto, cuando tú te confrontas contra la palabra de Dios y chocas con algo que dice ella, no es que la palabra de Dios esté mal. Es tu carne la que dice que está mal. Es tu carne la que quiere hacer lo que quiere hacer. Dice, esa Biblia sí es que es anticuada. Esa Biblia sí es que es pero arcaica, retrógrada. Eso es de cavernícolas, nos quiere llevar a la Edad Media. Eso dice. Pero el problema no es la ley. El problema no es el libro. El problema es tu carne. Y en tercer lugar, quiero que te fijes cómo se vive entonces en libertad. Dice la parte final del versículo: sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces Pablo comienza diciendo: ustedes son libres, pero ojo con la libertad, porque no puede ser ocasión para la carne. Y en tercer lugar, ¿cómo se vive? Él dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, la libertad tiene un límite y además tiene una expresión, como en el servicio por amor. Tú no debes satisfacer los deseos de tu carne, pero sí debes servir a los demás. ¿Por qué? Por amor. ¿Sabes? El camino cristiano es un camino de abnegación. ¿Qué es abnegación? Negar a ti mismo lo que deseas hacer. Es un camino de: ¿esto es lo que quiere mi carne hacer? Pues no, no es lo que ella quiera, es lo que dice la palabra de Dios. Es negarte a ti mismo. Eso es un camino. Y un camino de abnegación es el servicio por amor a ¿quiénes? A los demás. Tú sirves por amor a los demás. ¿Qué es servir? Bueno, la palabra que aparece ahí de servicio es la misma palabra que se utiliza para siervo o para esclavo. ¿Y cómo sirve un esclavo? ¿Cómo sirve un siervo, un empleado? Pues el empleado está para satisfacer los deseos de su empleador o de su amo, para satisfacer sus necesidades y para soportar las debilidades. Usted ya sabe que cuando usted es empleado y usted tiene que trabajar, usted ha visto jefes gruñones, ¿cierto que sí? Y pues como ese es el jefe, pues usted, hoy tan feo este jefe, pero pues sigamos trabajando, no le pongamos cuidado. Y usted sigue ahí, usted sigue diciéndole: sí señor. El que se pone orgulloso y dice: pues no, ¿usted qué le pasa? Y renuncia, pues va a pasar un poquito de hambre. Pero todo el que ha sido empleado sabe que hay unos momentos en que tanto los compañeros como los jefes y todo, pues toca aprender a soportarlos. Soportar. No son lo que uno quisiera, pero toca ¿qué? Soportarlos. También usted aprende que usted debe hacer aquello para que lo contrató ese jefe. Así que el jefe le dice: haga esto, haga aquello o haga tal cosa, y usted que dice: sí señor, y lo hace. Si no lo hace, pues ya lo va a carta de despido. El cristiano, ¿cómo vive su libertad? De la misma manera, sirviendo por amor. Eso implica que tú tienes que aprender a satisfacer las necesidades de los otros, satisfacer los deseos de los otros y soportar a los otros. ¿A quiénes? La pregunta es: ¿a quiénes? ¿A la esposa y a los hijos? ¿A todos quiénes? ¿A todos los cristianos? ¡A todos! Inclusive ese que le dicen el semáforo gorda o el que lo cierra, ¿sí? Cuando va manejando, el que es grosero, el jefe ese gruñón. Hay que aprender a ¿qué? A servirles por amor. Y esa es la manera en que se expresa la libertad del cristiano. Y quiero que
Miremos algunos ejemplos de esto para que lo tengas claro. Considera lo siguiente: el cristiano es libre en Cristo, pero ¿por qué no puede hacer lo que quiera si es libre en Cristo? Bueno, porque uno, puede ser una ocasión para su carne. Dos, por amor a los demás. Fíjate en eso. Tú no puedes hacer lo que quisieras hacer porque uno, se puede convertir en una ocasión para tu carne, y dos, porque tú necesitas pensar en quiénes, en los demás. Y en los demás es los de la iglesia y los que no están en la iglesia. Necesitas pensar en ellos. No es que vivas para ellos, simplemente es que tú no te conviertes en un tropiezo para ellos. Cuando tú decides hacer algo porque es que yo soy libre y yo puedo hacerlo, el mensaje, como decía hace 8 días, alguien te está viendo, el mensaje que estás dando es: pues eso no es tan diferente. Si tú decides cometer un pecado porque eres libre y porque pues finalmente eso ni me salva ni me manda al infierno, y yo pues yo puedo hacer lo que me venga en gana con respecto a pecados, tú le estás mostrando a los que te están viendo que no importa cambiar tu vida, y ellos van a tropezar. Y hay mucha gente que no está en la iglesia porque muchos de nosotros hemos cometido pecados que les han sido piedras de tropiezo, y no están en la iglesia por nuestra responsabilidad. Hemos hecho mal las cosas. Así que tú no puedes hacer lo que quieras hacer porque eso se puede convertir en una ocasión para tu carne, y además debes pensar en quién, en los demás. Cuando cometes un pecado, tú haces tropezar a otros. Cuando cedes a tus deseos, esos deseos de tu carne, pasas por encima de las debilidades de los demás. ¿Sabes quiénes tienen que pensar esto? Los jóvenes. Los jóvenes necesitan pensar mucho en eso, porque a veces en su deseo de vivir la vida y de ser libres, entonces hacen cosas que a los mayores les chocan, y a veces son irrespetuosos. Ay, es que eso era en su época, usted tan... Pero resulta que no, porque el joven que ama a Dios aprende: aunque yo puedo hacer, no, porque yo tengo que pensar inclusive en mis mayores, en los abuelos, que ellos no se sientan ofendidos. Y tú no lo haces porque, ay, es que ahora soy esclavo del que dirán. No, es que tú entiendes, es por amor que yo sirvo a quienes, a ellos. Entonces el límite de tu libertad precisamente es eso: no le doy ocasión a la carne y no vivo solamente pensando en mis deseos, sino que tengo que pensar en quiénes, en los demás. Y por eso haces cosas incluso que no quisieras, y dejas de hacer lo que quisieras, porque estás pensando en quiénes, en los demás. Amén. Así es como tú debes vivir tu libertad. Y entonces ya la pregunta de: ¿me puedo hacer un tatuaje, o me puedo hacer un piercing, o me puedo hacer una cosa de estas?, debe ser respondida a la luz de estas dos cosas. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para darle gusto a tu carne? Eso no está bien. Aquí lo dice el versículo. ¿Has pensado en lo que piensen los demás? No. Piénsalo. Esa es tu libertad. Y eso con respecto a ¿qué? A todo lo demás. Amén. Quiero que tengas estas cosas claras, porque ya teniendo estos principios vamos a empezar a abordar los temas, ¿sí?, particulares, de tal manera que vamos a tomar, a la luz de la Biblia, decisiones, y quiero que tú las tomes en tu vida, sabiendo lo que dice la Escritura. Amén. Póngase en pie, por favor. Quiero que pienses en algunas cosas mientras oramos, y es que la libertad en realidad es amar a tu prójimo. ¿Qué es la libertad? Mira a la persona que está a tu lado y siéntete libre de amarlo. ¿Y cómo lo amas? ¿Consintiéndolo? Pues sí, dándole un abrazo. Hay unos que se dan abrazos, muy bonito. Sí, esa es una manera de amar al prójimo. Pero una manera de amarlo es que tú no haces algo que lo pueda ofender a él. Tú no haces algo que lo puede poner un tropiezo a él. Tú no haces nada
que pueda llevar a su fe a debilitarse. ¿Estoy siendo claro? Eso es lo que tú necesitas entender en la libertad cristiana. Yo tengo que servir por amor, así que lo que hago debe edificar a mi hermano. Amén. Eso es lo que tú tienes que pensar. No eres libre para hacer lo que te venga en gana. No eres libre para eso. No eres libre para no pensar en nadie más. No, es que yo pienso en mí, es que es mi vida, es que no, eso no es libertad. Eso es no ser cristiano. Porque aquí dice el apóstol Pablo: sino servíos los unos a los otros por amor. Y el siguiente versículo, el versículo 14 dice: porque la ley en este mandamiento se cumple: ama a tu prójimo como a ti. Ahí está. ¿Quiere cumplir la ley? Ame a Dios sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a usted mismo. Ese es el camino. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a amar a nuestro prójimo, para entender que mi libertad no puede ofender o causarle daño a otra persona. A entender que mi libertad no es una ocasión para que mi carne pueda satisfacer todos sus deseos. No. Soy libre, Padre Celestial, para amar a mi hermano como debe ser. Soy libre para agradarte a ti. Soy libre para vivir la vida que tú has destinado para mí, Señor. Ayúdame a entenderlo. Padre, gracias por las cosas que tú has hecho en nosotros, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario y a vivir en santidad, dándonos a nosotros el privilegio de ser santos solo por creer en Él. Gracias. Gracias porque somos libres de tener que ganar algo, somos libres de tener que pagar algo. Gracias, porque solo al creer en nuestro Señor Jesús ya somos declarados y hechos santos. Gracias. Pero te pedimos que nos ayudes a amar, que nos ayudes a entender los motivos que hay en el fondo de nuestro corazón para hacer lo que queremos hacer. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso para nuestro Señor.